ese box lunch, ya estirar las piernas, salir a tomar el airecito, que por cierto está muy frío, nos recarga la pila para que podamos retomar nuestro programa. Para continuar, me voy a permitir presentar a la maestra Laura Vargas, quien es, perdón, ya la ando, discúlpeme maestra, la licenciada. Va a decir sus papás, bueno, tanto trabajo que me costó y esta ya la rebautizó. La licenciada Laura Vergara Crespo es docente del Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud, del programa académico de la licenciatura en Trabajo Social del Instituto Politécnico Nacional. Ella nos va a hablar de la ética profesional en la práctica del trabajo social. Como ya les mencionaba, ella es licenciada en Trabajo Social con especialidad en técnicas y metodologías para el trabajo comunitario por el Centro de Educación de Adultos y Alfabetización para América Latina. Desde el año 2000 es profesora asociado B de base en el Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud del Politécnico, ha sido coordinadora regional para el programa Save the Children y profesora y orientadora técnica y vocacional de la Escuela Preparatoria Oficial número 29 en el Estado de México. Ha participado como ponente en diversos seminarios, cursos y reuniones con temas referentes a la salud, la educación, la intervención con la familia y la prevención de la violencia. Licenciada Laura, bienvenida. Adelante. Gracias. Bueno, pues primero quiero agradecer el que nos hayan hecho esta invitación. Generalmente el Instituto Politécnico Nacional no estamos muy presentes en este tipo de actividades, no por falta de ganas de participar, sino porque somos una carrera pequeña y tenemos que hacer 1000 cosas para sacar adelante a nuestros alumnos, ¿no? Y que salgan lo mejor preparado posible. Nosotros como un centro, como parte de un centro interdisciplinario de ciencias de la salud, enfocamos nuestro trabajo principalmente al trabajo comunitario. ¿Por qué? Porque desde la génesis de nuestro nacimiento, el Centro Interdisciplinario tiene como objetivo, uno de los objetivos fundamentales, dar atención a todas las comunidades del área de influencia de nuestra escuela. Quiero mencionarles que nuestro centro está ubicado, así como en el Triángulo de las Bermudas, más o menos, y cuando digo Triángulo de las Bermudas, no es ficticio, porque en el centro no hay señal para poder hablar con los celulares. ¿Sí? Estamos prácticamente incomunicados, pero eso no nos limita, al contrario, es un reto para hacer lo mejor posible nuestro trabajo. Les decía que estamos en un triángulo porque estamos en los límites de lo que es la Ciudad de México, bueno, el territorio, en este caso Milpa Alta, los límites con el Estado de México y los límites con el Estado de Morelos. En esta ocasión, que venimos a esta convocatoria, el tema es sobre la ética profesional. La primera parte de mi presentación va a ser como para ubicarnos, nada más, hacer una remembranza de dónde surge la ética, ¿sí? Porque hay una razón de que exista y para lo que es. No voy a ahondar ahí, porque de hecho yo no soy filósofa, soy trabajadora social, pero la filosofía es un referente para poder hacer mi trabajo. Esa es la primera parte. La segunda, ya enfocada a lo que es la ética profesional, y la última parte, que es la que nos tiene en este momento aquí, sentadas y sentados, ¿sí? Y que es, ¿qué hacemos como trabajadores sociales cuando enfrentamos conflictos? Ya mi compañera mencionó algunos de ellos y déjenme decirles que en nuestro caso las bibliografías son un apoyo, pero la realidad dista de lo que alguien escribe en esos libros. Y por tanto, esa bibliografía tiene que sufrir adaptaciones para poder responder
a esas realidades. Entonces, yo me voy a centrar y voy a hacerlos participar, pero hablando de esa realidad cotidiana que enfrentamos día a día, desde cualquiera que sea la trinchera, ¿sí? Bueno. Primero, es importante ubicar a la ética dentro del marco filosófico. Les digo, esto es solamente un recordatorio. La filosofía, dicen algunos autores, Betanzos en este caso, que fue mi primera guía, dice, es la ciencia más universal de todas, porque va a abordar sus contenidos en lo absoluto de las cosas y hace referencia a los siguientes elementos. 1, el conocimiento y sus procedimientos, cómo el ser humano llega al conocimiento, el ser y el no ser, hablar del bien y del mal, porque la ética lleva, ¿cómo les diré?, involucrado, lleva así pegado estos dos elementos, ¿sí? Lo que hacemos bien, pero también el hecho que seamos trabajadores sociales no nos exime de cometer errores. Del movimiento del mundo, de cómo se va acomodando, de los seres vivientes y de los no vivientes, del hombre, pero también de la divinidad. Y veo que aquí hay muchas personas que son especialistas en ello, y me da mucho gusto. Las corrientes sobre la idea de la filosofía, yo retomé las tres que para mí me parecen fundamentales. 1, la metafísica, que busca las causas últimas y fundamentales. Y ya saben, los filósofos antiguos, Platón, Aristóteles, etcétera, etcétera, que también tenían lo suyito. La siguiente, que es la crítica, que es un juicio acerca del saber, que debe indagar las posibilidades de la razón para conocer, pero también determinar la capacidad de conocimiento del hombre. Y ahí pues menciono algunos de ellos, a Hume, Kant y Wolff. Y la tercera, la corriente positivista, que de hecho involucró mucho cuando surge nuestra profesión, la salpicó así totalmente y nos convertimos en personas que íbamos a adaptar a ese ser que no estaba funcionando bien. ¿Qué sostiene que el conocimiento verdadero solo será posible a través de la experiencia? Por lo que la filosofía solo tendrá una función, que será de unificar los saberes positivos. Y ahí, pues menciono a Bacon, Descartes y Spinoza. También hay una división extendida de la filosofía. Esta división se centra primero en la filosofía primera o metafísica, que va a estudiar al ente, lo que es en cuanto a ente. La ontología, y que tiene mucho que ver con nosotros, que se refiere a los fenómenos de los seres y su esencia. La teología o teodicea, que hará referencia o que hace referencia a ese razonamiento sobre lo divino y lo justifica o lo niega. También está la teoría del conocimiento o gnoseología, que estudia la naturaleza del conocimiento, pero también toma muy en cuenta y cuestiona su alcance. También se habla de filosofías segundas, que se ocupan de ciertos entes en específico. Está la filosofía de la naturaleza o cosmología, que son todos aquellos procesos físicos y naturales. Está también la lógica, que habla acerca de los procesos abstractos o de abstracción, del análisis y de la síntesis del pensamiento. Y hace su aparición la ética, que está orientada
a la corrección, según algunos autores, de todos los actos humanos. Está también la filosofía de la ciencia, que abarca lo que son los procesos intelectuales. Está también la antropología filosófica, que se enfoca al hombre en sí mismo, y también está la estética, que se dirige o se enfoca a la belleza y al conocimiento sensible. Entonces, y ya entrando en materia de lo que versará esta plática, no me gusta llamarla conferencia, se me hace así como muy rimbombante. Siempre que me invita o que tengo tiempo de presentarme en foros, siempre hablo de compartir experiencias, porque a fin de cuentas, en estos foros es lo que debemos de hacer, ¿sí? Compartir para mejorar, compartir para corregir, ¿sí? La ética, por ser parte de la filosofía, se aboca al estudio de la corrección de los actos humanos. Se dirige a aquello que es bueno por contener o porque tener implícita el bien en sí, y siendo ello lo mismo que la va a perfeccionar. En sí, estudia al hombre como tal. Y si tiene, por ejemplo, por objeto de estudio a los actos humanos, esto implicará dos asuntos o dos cuestiones muy importantes. Uno, que es la ejecución efectiva de la acción. Eso es lo que nosotros hacemos en la realidad, ejecutamos acciones. O la falta de acción por omisión, ¿sí? Podemos hacer las cosas, pero también podemos hacer lo siguiente, y eso yo lo he visto cuando voy a los hospitales. Es que señorita, ahorita lo atiendo, ¿sí? Omitimos, ignoramos, ¿sí? La ética no es solamente ver lo que está bien, sino lo que no estamos haciendo bien. También entran elementos como la moral, que determina lo que es correcto y lo que también debe de evitarse. Los principios, que son las normas que rigen a la conducta. Y los valores, que son cualidades que se supone todos los seres humanos debemos de poseer. Pero aquí comienza el conflicto. Hace rato mi compañera hablaba de las nuevas familias, y eso ya nos está generando un conflicto, y nos está generando un conflicto muy grave, porque entonces ahí puede entrar mi juicio de valor y decir, a lo mejor lo que hice, o sea, eso es lo correcto, pero ¿quién nos dice qué es lo correcto y qué es lo incorrecto? Si no tenemos bien cimentado nuestros juicios de valor, ¿sí? Y les diré que como docente en el Politécnico también participamos con las carreras de medicina. Como es un centro interdisciplinario nuestra escuela, ahí se forman médicos, enfermeras, nutricionistas, odontólogos, optometristas y nosotros. Entonces, participamos con ello y principalmente hemos visto que estos conflictos en cuanto a lo que es correcto y lo que es incorrecto, ¿saben en dónde se presenta más cotidianamente? Espero que no haya médicos acá. Ups, ya lo dije. No, sí. En el área de medicina. Y por eso se cometen errores tremendos a la hora de brindar un servicio. Y cuando alguien comete un error, ¿quién creen que sale a disculpar? Sí, y somos los primeros que recibimos el embate de la persona que no recibió el servicio como debería de haberlo recibido. Y somos la persona que tiene que dar la mala noticia de que el tratamiento no funcionó, ¿sí? Y somos la persona que castiga, porque he escuchado a médicos que dicen, cálmese o llamo a la trabajadora social.
Y entonces el médico ya nos creó toda una imagen, pero tremenda para nosotros. Por eso siempre me estoy peleando con ellos. Por lo tanto, la ética implica tanto a la razón teórica como a la razón práctica. ¿A cuántos eventos sobre ética han asistido, compañeras y compañeros? A varios, a muchos, ¿sí? Y constantemente vamos a escuchar hablar a los otros sobre ética, pero no todo es escuchar lo que nos vienen a reproducir a veces de los libros sobre una determinada situación, sino es hacer una introspección y decir, ah, caray, ¿cuánto de lo que me he aprendido de memoria estoy poniendo en práctica en la vida real? Yo creo que ahí está el verdadero meollo del asunto. Por eso la ética no será efectiva si se queda en el papel, si se queda en la teoría. Podrán escribir y hacer y presentar 1000 volúmenes sobre ética, pero ahí va a quedar la idea. Y seremos nosotros y otros profesionales, y la mayoría de los profesionales, quienes debamos, porque tenemos ese compromiso, de hacer realidad todo lo que la ética propende, ¿sí? Y aunque es terrible, ¿no?, el hecho de que surjan teorías, metodologías, códigos, para que hagamos algo que se supone debemos de hacer como seres humanos, ¿sí? Tener todo ese sistema de valores, ser respetuosos, brindar un buen servicio, tratar a la gente con respeto, con educación, con ciertas consideraciones. Pero a veces dejamos que nuestras emociones se desborden y a veces respondemos olvidándonos y pisoteándonos y trayendo aquí, arrastrando a la ética, ¿sí? Entonces es importante que repensemos qué es lo que estamos haciendo como trabajadores sociales en relación a un tema que a algunos como que no pareciera no ser relevante, pero yo creo que para nosotros y todos los que brindamos un apoyo a los demás, debemos de tenerla y debemos de practicarla cada uno de los instantes de nuestra vida. Y yo creo que en ese sentido también estaremos bien con nosotros mismos. Hay también una división interna de la ética, que es la ética personal. Esta orienta la conducta de la persona individual en cuanto tal al bien último, aquel que trasciende. Esto lo dijo Santo Tomás de Aquino. La ética política, que orienta a las acciones realizadas por la sociedad política, a través de las cuales se organiza una comunidad, o sea, en torno a un bien común, definiendo la moralidad o la inmoralidad de las acciones de esta comunidad y la valoración de sus comportamientos en función de ese bien común. Yo creo que por ahí hay un grupo muy específico que también le haría bien repasar un poco las cuestiones de la ética profesional. Y ahora sí, entramos al tema clave. ¿Qué es la ética profesional? Para el grupo de trabajadores sociales que se reunieron en el año 2004 en Adelaida, Australia, hicieron un documento únicamente para hablar acerca de la ética profesional del trabajo social, en donde plasmaron muchas inquietudes que les aseguro que aunque muchos están en otros continentes, enfrentan exactamente los mismos dilemas a los cuales nos enfrentamos nosotros. No importa que sean países avanzados, que sean países
con una economía de punta, también enfrentan lo mismo que nosotros, aunque nosotros con situaciones más agudas. Entonces, esta ética profesional está enfocada al ejercicio de las ocupaciones del hombre. Por lo tanto, es una disciplina normativa. ¿Sí? Ay, ya me pasó lo mismo que a mi compañera. Es una disciplina normativa que establece los principios y las reglas de la conducta humana. Y como seres humanos somos muy cambiantes, ¿sí? A veces las cuestiones emocionales dejamos que prevalezcan y a veces son esas situaciones tan fuertes, son las que dirigen nuestro actuar cotidiano. La ética profesional, para algunos, y en específico a este grupo de trabajadoras y trabajadores sociales que se reunieron en Adelaida, dieron esta definición. Dicen, la ética profesional es la ciencia normativa que estudia los deberes, pero también los derechos de los profesionales en cuanto a tanto, ¿sí? A veces, y les hablo también de los hospitales, porque en nuestra escuela, nuestros chicos hacen una práctica, le llamamos práctica institucional. En Fundación Rebeca de Alba también últimamente hemos trabajado mucho con ellos, en otro tipo de instituciones, solamente prácticas, no servicio. Los chicos se dan cuenta que una cosa es lo que nosotros les decimos en el aula. Cuando tratamos de reafirmarles la cuestión de todo ese sistema de valores que debemos de llevar, así como que aplicados, no sé, pegaditos, como si lo trajéramos en nuestra mochila para ir a la escuela, se dan cuenta que cuando ellos ya reforzaron ese sistema de valores que comenzaron a construir en el ámbito familiar y se enfrentan a una institución, a otra normatividad, se dan cuenta que lo que estudiaron no puede ser operativo. Y más adelante les voy a decir por qué. Dice entonces, es la ciencia normativa que estudia los deberes, pero también los derechos de los profesionales. Y a veces en las instituciones, nuestros derechos no son tampoco respetados. Pero ahora, ¿qué es el trabajo social y la ética profesional? Para este mismo grupo que se reunió ahí en Australia, dicen, en trabajo social la ética profesional se expresa en toda una serie de principios que constituyen algo que se conoce como un código deontológico, que no existe en todas las profesiones, pero debería de existir. Pero que en nuestro gremio sí se ha establecido. Este código deontológico, dicen, son todas aquellas herramientas para orientar la acción y la toma de decisiones, en la medida que estos aportan criterios y claves para responder a los fines de una actuación, independientemente del lugar donde se encuentren insertos. Perdón. Por lo tanto, tenemos que identificar o reconocer que es un código deontológico, ¿sí? Y el código deontológico para nuestra profesión es aquel, no, es que sí. Perdón por la interferencia. Voy a comenzar nuevamente, ya, sí. El código deontológico ayuda al trabajador y a la trabajadora social a decidir qué es lo mejor y más adecuado en una situación, apoyados en todo un sistema de valores socialmente aceptados dentro de las normas
sociales. Y el hecho de que salgan propuestas acerca de X tema, pues tenemos que estar constantemente informándonos, para eso se sirven las redes, para estarnos actualizando. Y por ejemplo, ya se maneja, y las compañeras de Adelaida, me imagino que fueron Adelaida, ya recapitularon, porque ya no se es permitido, cuando hablamos de las y los trabajadores sociales, y ya ven que le ponen una arroba, ya no lo pongan, porque ya también es considerado como una falta, ¿sí? Bueno, el trabajador social tiene entonces como valor central, escuchen compañeras, el respeto a la persona en su libertad y dignidad, en la aceptación, pero también en la autodeterminación, como principios inherentes al ejercicio, buscando en sus acciones la neutralidad no judicial y evitando actuaciones estereotipadas. La ética en el trabajo social, su declaración y sus principios. Este documento, aprobado por la FITS, que es la Federación Internacional de Trabajo Social, y que es aquella la que rige todas nuestras acciones, marcó ciertos puntos sobre los cuales tenemos que estar constantemente trabajando. Y es sobre los retos y dilemas a los que enfrentamos. Y hace rato los escuchaba, desafortunadamente no pude llegar a tiempo para escuchar la otra ponencia y ver y recabar más información para poder identificar cuáles son estos retos y dilemas a los que constantemente en el ejercicio de nuestra profesión encontramos. Dice, los trabajadores sociales se encuentran a menudo ante situaciones de conflicto de intereses. ¿Quién no ha estado en un conflicto de interés? Que levante la mano. Todos estamos a expensas de ese juicio, de ese dilema, ¿sí? Conflictos de intereses. Les voy a poner un ejemplo. A mí me gusta mucho manejar ejemplos. En esta ocasión les contaré mi más oscuro secreto. En uno de los cumpleaños casi siempre hay accidentes, ¿sí? Se caen los niños, se les hace un chipote, se cortan, les pasan 1000 cosas. Pero a mi hijo lanzan la pelota, están jugando fútbol y hay un techadito de teja, las tejas pesan alrededor de 700 gramos más o menos, 800, algunas pesan hasta casi 1 kilo. Pega la pelota y le cae en la cabeza y le abre así una alcancía, como para una moneda de 20 pesos de ahora, de las que están saliendo. Lo llevamos al hospital más cercano y ¿qué creen? Nada más había una sutura, y en eso llega otro niño que estaba brincando en una silla de plástico, se rompe la silla y le abre esta parte, pero nada más fue superficial. Y nos dice el médico, solo hay una sutura. Y nos quedamos viendo las dos mamás así. Y digo, ¿qué hago? O sea, como trabajadora social debe haber dicho, ¿qué cosan al niño primero? ¿O no? Pero mi instinto de madre dijo, yo llegué primero. Y así se resolvió ese conflicto. Estuvo mal, por eso les digo, ¿quién no ha estado sujeto a ese tipo de situaciones? Claro, somos seres humanos. El trabajador social tiene una doble función a la vez, de ayuda, pero también de control, ¿sí o no? Dependiendo del ámbito laboral en el cual estemos insertos. Si es un ámbito oficial, tenemos que seguir las normas, ¿sí? Porque para eso nos pagan. Y entonces, nuestro código deontológico se queda ahí, en nuestra libreta o en la mochila, y tenemos que hacer lo que nos digan.
cosa que no debemos de hacer. A nosotros de hecho, las primeras generaciones que nos formamos en el Politécnico, tuvimos maestros del sur. Ellos fueron gestores del movimiento de reconceptualización en el continente, y muchos de ellos salieron exiliados, y muchos se refugiaron en la UNAM, mejor dicho, los arroparon en la UNAM, otros los arroparon en la Universidad Autónoma de Sinaloa, y algunos se fueron con nosotros, afortunadamente. Entonces, nos formamos con una tendencia a luchar por los intereses de los demás, ¿sí? Por sobre todas las cosas, a defenderlos, a morir. Y en eso nos quedamos. Nuestros alumnos los seguimos formando en esa misma línea, de que es importante que alguien, en este caso nosotros, y tal vez algunos otros profesionales, tengamos que velar por, o hacer valer, o concientizarlos para que luchen por sus intereses, ¿sí? Y por sus derechos. No tenemos de otra. Porque si vamos a hacer que obedezcan a todo, pues entonces creo que algo está fallando por ahí, ¿sí? Esperemos que no seamos nosotros. Y esto tiene efectos. En alguna ocasión estuvimos con una generación en el estado de Morelos. La comunidad se llama Totolapan, con una generación que, por cierto, aquí labora el esposo de una de las chicas. Y comenzaron a hacer su labor de concientización acerca de los derechos de las mujeres y de la importancia de no ser en cierto momento se usaba el término sometidas, porque en esa comunidad, déjenme decirles, que el hombre caminaba así y la mujer iba atrás. Y cuando formamos pareja, es caminar juntos. Ni siquiera les dijimos, no, tú tienes que ir adelante, ¿sí? Ponle el pie y adelántate, no. Es pareja, los dos se complementan, los dos vamos a caminar juntos, porque por eso decidimos formar esa pareja, ¿sí? Entonces, el proceso de concientizar, de reidentificar, de fortalecer, generó que cuando el presidente municipal de la localidad quiso destituir a su esposa para poner a su novia como presidenta del DIF, todas las señoras de los grupos con los que trabajamos se unieron y cerraron la presidencia municipal. Y le exigieron al presidente municipal que respetara pues los derechos y todo lo que incluía el ser pareja de este señor. Después ya tuvimos que irnos por un rato de ahí, porque pues nos acusaban de revoltosos, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero se dejó huella, ¿sí? Por eso es que se habla de que nosotros tenemos esa doble función, ¿sí? Podemos asumir y reproducir, pero también podemos cambiar y fortalecer. Los conflictos, también se habla de los conflictos entre el deber de los trabajadores sociales de proteger los intereses de las personas con quienes se trabaja y las demandas de la sociedad. Pero también se habla de eficiencia y de utilidad. También el hecho de que los recursos en la sociedad son limitados y a veces tenemos que hacer, pues a lo mejor el término no está bien empleado, pero tenemos que hacer maravillas con lo poco que tenemos a través de las instituciones para trabajar, ¿o no? También tuve la fortuna de trabajar para una fundación de apoyo infantil Cuenca Nexapa, que depende porque todavía trabajan algunos de ellos, para el programa Save the Children, y trabajamos el programa de protagonismo infantil. Entonces, los recursos eran limitados y yo recuerdo que una compañera no era trabajadora social,
y sí trabajaba con varios compañeros de trabajo social de la UNAM, que también son excelentes. Y ella era como voluntaria, y a veces estábamos en Guerrero, a veces en Puebla, a veces en el Estado de México, en Morelos. Y entonces, afortunadamente, yo sí tenía mi respaldo, mi pareja de toda la vida. Y como en las fundaciones a veces nos pagan cada mes, cada 2 o cada vez que hay dinero, pues no dejamos de hacer nuestro trabajo, ¿sí? Y mi compañera Consuelo decía, ¿cuántas horas vamos a estar en la reunión? Y le decía yo, como unas 5 o 6. Y decía, entonces me alcanzan 3 paletas. Llevaba 3 paletitas de dulce para aguantar la jornada, ¿sí? Por eso le digo, a veces tenemos que hacer algunas cosas, pero lo hacemos con mucho compromiso. Y dice, y se determina como principios básicos los derechos humanos y la dignidad humana, ¿sí? Esto implica que las acciones del trabajo social se basan en el respeto al valor y la dignidad que es inherente a toda persona. Defenderán la integridad y el bienestar físico, psicológico, emocional y espiritual de cada persona. Remarco la palabra espiritual porque en los hospitales, y a veces son cosas que se nos quedan así para reflexionar y para redireccionar el trabajo. Y había un paciente, me decía una alumna, estaba desesperada porque el señor ya lo habían desahuciado, ¿sí? La familia no se lo quería llevar a su casa. Los doctores decían, pues ya, mejor de que fallezca en el hospital, mejor con su familia. Pero el término de familia, pues entre comillas. Y el señor decía, es que no puedo morir, y se acerca. No fue una trabajadora social, fue una enfermera. Y le dijo, ¿qué es lo que quiere que hagamos? Y esta persona, lo único que le pidió a la enfermera, que le llevara agua bendita. Y dice mi compañera de enfermería, afortunadamente, por ahí había una capilla, dice, ya salgo corriendo por el agua bendita, se lo da a la persona y la persona fallece. Entonces, la cuestión espiritual, aunque choque con algunas teorías, también es parte del ser humano y no la podemos dejar de lado, ¿sí? Respetar el derecho a la autodeterminación, promover el derecho a la participación, tratar a la persona como un todo, y tratarla como un todo es ver todos aquellos elementos que le rodean, que le benefician, pero también que le pueden hacer o perjudicar. Identificar y desarrollar fortalezas. Lo dejé al último porque creo que la función medular de nosotros es desarrollar las fortalezas, ¿sí? No darles todo lo que necesita la gente, porque a veces nosotros también tenemos una práctica comunitaria en el 8º semestre y nuestros alumnos, ¿verdad, Marisela? Se van 6 meses a la comunidad rural más pobre o con más necesidades, y se van a vivir ahí esos 6 meses. Entonces, cuando llegamos a esas comunidades, ¿saben qué nos dice la gente? Gracias porque llegó trabajo social. No. Nos dicen, ¿y qué nos van a dar? Y lo único que llevamos es todo el deseo de que ellos desarrollen esa potencialidad para que sean los gestores de su cambio, ¿sí? No podemos regalar despensas. Es válido, ¿sí? Porque es una forma de ayuda, pero el meollo del asunto es
desarrollar esas fortalezas para que ellos sean los propios artífices de los cambios, para que identifiquen qué los está perjudicando, pero que refuercen lo que les puede beneficiar. Y por eso tenemos que hablar forzosamente de lo que es justicia social, que últimamente como que anda escasa aquí en el país. O creo que siempre, nada más que antes nos hacíamos los ciegos y no veíamos, pero ahora sí, la gente está despertando. Esto tiene relación con las y los trabajadores sociales, porque tenemos la responsabilidad de promover, de ser arduos promotores de lo que es la justicia social. Porque la historia, la más reciente historia, es lo que dice que tenemos que hacer. Reconocer la diversidad. Y bueno, más adelante les digo por qué. Distribuir los recursos equitativamente. Oponerse a las políticas y acciones injustas. Repito, desde el ámbito institucional es muy difícil, pero peligroso, el hacer ese tipo de situaciones. Sin embargo, hay muchos trabajadores muy comprometidos que no les interesa incluso poner en riesgo su vida para llevar a cabo ese precepto. Y si no, pregúntenselo a los compañeros de la UNAM y del Politécnico. Oponerse a las políticas y acciones injustas. Tenemos mucho trabajo, como podrán darse cuenta, ¿sí? Y trabajar en solidaridad, ¿sí? Es más efectivo el trabajar en conjunto. Decía mi abuelita, es mejor que entre todos carguen el muertito que uno solo, ¿sí? Respecto a la conducta profesional, ¿cómo debemos de ser los trabajadores sociales? ¿Se han visto a los compañeros en los hospitales? No, ahora ya hay una política, que dice que debemos de ser sonrientes, empáticos y tratarlos bien, porque si no nos corren. ¿Alguien viene del Estado de México? ¿Quién? ¿Han ido alguna vez al ICEMIN? Dan miedo las compañeras, pero apenas regresé por azares del destino, porque les digo que somos seres humanos y nos enfermamos, y nuestras familias también se enferman, y me sorprendieron enormemente cómo están trabajando ahora. Así que hay que aprovechar, compañeras. ¿Sí? Bueno, debemos de ser, el profesional en trabajo social deberá de ser empático. No importa que se los esté llevando alguien por dentro, ¿sí? Pero debemos demostrar una buena cara, por lo menos. Debemos de ser íntegros, no subordinados a intereses ajenos, ahí va a estar el problema. Tener gran respeto a la confidencialidad, ser colaboradores con otros, o sea, trabajar en equipo, y responsables ante los usuarios y las administraciones, también ante las organizaciones en donde quiera que se desarrolle nuestro trabajo. Y hay algo que yo llamo, esto sí es mi aportación, ética profesional versus intervención social dentro del marco público. Según nuestro código de ética y los principios del trabajo social, nuestras acciones no deben estar sustituidas por las normas institucionales, ¿sí? Eso es lo que dice nuestro código de ética, el internacional. Sin embargo, la realidad demuestra lo contrario, ya que en el momento en que se pasa a ser trabajador o trabajadora, o funcionario o funcionaria, nuestras acciones se sujetan a a los empleadores, y el trabajador social se convierte, por ende, en alguien que sigue normas institucionales, que nos van a alejar de una buena acción profesional. Eso se los dejo a su reflexión. Y el conflicto, eso nos acarrea toda una serie de conflictos. El conflicto
se da cuando se identifica que lo deontológico no es compatible con la normatividad de las instituciones. Nunca vamos a empatar, ¿sí? Porque los objetivos son totalmente opuestos. Pero eso no quiere decir que no cambien o que no intentemos cambiarlos, en que no podamos establecer alguna estrategia para no ser tan lineales, tan duros. Podemos ir cambiando poco a poco. Perdón. ¿Cómo afrontar? Ahora sí, ¿cómo afrontar los conflictos? Bueno, nos dan 3 alternativas. Una, a través de una práctica adaptativa. Se supone que esto ya lo dejamos atrás hace mucho tiempo. 2, a través de una práctica educativa reformadora. Pero, ahí va el pero, educando para que no aparezca la marginación y hacer perfiles, eso ya no me gusta, para adaptarlos a los recursos. Y la última, que en el SIX es lo que trabajamos con nuestros alumnos, es realizar una práctica transformadora. ¿Cómo? Dice, es la línea crítica, la que cuestiona todo, incluso el papel del trabajador social. Si creemos que somos perfectos, absolutos, que no tenemos errores, ya comenzamos mal. ¿Sí? Como el sostenedor en su quehacer de una estructura injusta, se trabaja con técnicas participativas e implicadoras y se promueve el protagonismo del usuario en el proceso de cambio. No podemos ser las mamás o los entes salvadores de las personas con las cuales trabajamos. Tenemos que decirles cómo ellos pueden lograr un cambio. Bueno, tengo 5 minutos todavía. Aquí quiero mencionar, hace rato iba haciendo mis notas, cuando hablo de conflicto, cuando hablaban de las familias y los tipos de familias, recordé haciendo trabajo en una comunidad de Puebla que se llama Tepexco, nos dicen en nuestra administración, ustedes se van a unas comunidades que tienen nombres como de trabalenguas. No sabemos ni siquiera que existen. Digo, pues salgan más lejos de su comodidad. A nosotros sí nos gusta irnos muy lejos. No a donde piensan, pero sí lejos. Bueno, en Tepexco hay un fenómeno. Los esposos se van a Estados Unidos, ¿sí? Desde que cumplen 12 años, su objetivo de los chicos es irse del otro lado. Y algunos a los 12 ya tienen esposa y tienen un bebé. Entonces se van a Estados Unidos, comienzan a trabajar, comienzan a ganar dinero y se les olvida que aquí en México dejaron a alguien esperándolo. Pero eso sí, mandan sus cafeteras donde hierven los pollos y se las hacen llegar a las esposas. ¿Y saben para qué le sirve una cafetera eléctrica a una mujer que vive en una comunidad que ni siquiera hay luz? Pues ni de chatarra, ¿sí? Así se dan las situaciones. De esta chica la tengo muy, muy presente porque ella tenía 17 años. Tenía un niño como de 3 y estaba embarazada. Tenía 8 meses de embarazo. Pero ella vivía en una casita muy alejada de la comunidad. En el centro estaban todos, solamente ella era la que estaba por allá, era un cuartito de adobe y de teja. Y ya en la práctica nos enteramos que su esposo tenía 2 años que se había ido a trabajar al otro lado. Pero ya estaba embarazada. Y bueno, a lo mejor una alternativa era la de la maestra Verónica, la inseminación artificial, no sé, pero creo que no tenía dinero para hacerlo. Y cuando platico con ella, porque la dinámica en la comunidad era que yo comía un día con una familia, hacía las 3 comidas, desayuno, comida y cena. Cuando me toca con ella, porque eso sí no se la brincaron, tenía las mismas obligaciones que el resto de la comunidad. Y comenzamos a platicar.
Y dice que como no le mandaban dinero, se fue a alquilar como doméstica con la maestra de la comunidad, que era la que tenía un estatus más alto. Pero la maestra tenía un hermano baquetón, ¿sí? Y por ahí se dio el asunto. Y entonces el dilema, ¿quién tiene la culpa? ¿Sí? Si es que vamos a hablar de culpa. ¿Quiénes son responsables? Y yo se los dejo a lo que ustedes piensen como trabajadores sociales. ¿Y saben qué era lo más terrible? Que estaba por regresar el esposo. Pero eso es lo que encontramos en nuestra práctica. Por eso les digo, una cosa es lo que escriben en los libros y otra cosa es lo que vamos palpando en la realidad y en la práctica cotidiana. Y ustedes deben de pasar por lo mismo. Entonces, la ética nos sirve para poder dar solución. Una solución donde no entren nuestros prejuicios, nuestro sentir, ¿sí? Sino que únicamente beneficie a la gente con la cual nos toca trabajar. Y tenía más ejemplos, pero ya se me acabó el tiempo. En otra ocasión me gustaría seguir platicando con ustedes. Cierro con una frase del maestro Paulo Freire que dice: no es la resignación en la que nos afirmamos, sino en la rebeldía frente a las injusticias. Gracias. Esa es mi escuela. Muchas gracias, maestra. ¿Alguien tiene alguna pregunta para la maestra? ¿Sí? ¿Sugerencia, comentario? Bueno, simplemente es un comentario. Adelante. Creo yo que el código de ética profesional, en este caso el código deontológico, sí va de la mano con el código de ética de las instituciones. Sin uno, no van separados, porque muchas de las veces nos regimos por el código que rige nuestra institución. Si no vamos acompañados en esta parte, pues yo creo que se rompe esta parte de la ética y yo creo que perderíamos esta noción de lo que es el trabajo social realmente. Nada más era comentar. Gracias. ¿Nadie más? Bueno, creo que presentamos ideas reconceptualizadas, usted lo dijo. Creo que la Adriana Ornelas, cuando en la primera ponente que no llegó, comentó algo sobre trabajo social contemporáneo, ¿no? Ya no tanto como reconceptualizado como la revolución, ¿no? El cambio, sino enfocar la intervención en lo social. Es algo creo que muy rescatable. Buscar, es romper con esquemas, un esquema dominante. También la reconceptualización también lo busca, pero creo que va más a la intervención social, no tanto en lo social, ¿no? Entonces, en las aulas, como usted lo dijo, ideas reconceptualizadas, sí es de una diferencia con la realidad. Hay una diferencia en la cual, ¿cómo podemos abordar esa problemática? ¿Cómo la podemos solucionar? Un punto difícil, porque es un poco, ¿cómo le digo?, complicado esta parte de la dominación, que la institución te dice, pues es que mira, aquí está mi ética y acá internacionalmente el trabajador social, aquí está mi otra ética, ¿no? Pero pues hay una parte en la cual tú buscas el empleo y si no te apoyas con la institución o lo aceptas, pues es que sabes que tu perfil no me sirve. Por eso es que lo aceptamos también, ¿no? Pero es esa parte de decir, ¿sabes qué? Institución pues trabaja conmigo en las ideas contemporáneas, ya no tanto como la reconceptualización, pero pues apóyame, ¿no? También. Lo que dices es cierto. Las posturas metodológicas, sociológicas, antropológicas cambian, pero las cuestiones en las comunidades siguen siendo las mismas. La desigualdad, la pobreza, la confrontación.
¿sí? Puedes tener la metodología más avanzada que quieras, pero la situación sobre la que trabajamos sigue siendo exactamente la misma, no ha avanzado. Al contrario, hasta parece que hay un retroceso, ¿sí? Y sigue habiendo muchos pobres y menos que tienen mucho dinero en sus manos, ¿sí? Y esto tiene que comenzar en las aulas, y no podemos brincar de una metodología a otra o de una corriente a otra si antes no ha cuajado a la anterior, porque si no estaríamos con lo de la famosa reforma educativa en este momento, ¿sí? Pues bien, si ya no hay más preguntas, a nombre de la Junta de Asistencia Privada queremos otorgarle un reconocimiento, maestra. Muchísimas gracias por su plática. Gracias y esta es su casa. Muchas gracias. Pues ya estamos en la recta final, ya nuestra última conferencia. Vamos a cerrar con broche de oro. Muy buena ponente, al igual que todos los que nos han acompañado el día de hoy. La maestra María Elizabeth Martínez Sánchez, de la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Computación de la UNAM, quien nos va a hablar de las TIC en la práctica cotidiana del trabajador social. Cabe mencionar que la maestra se encontraba en un evento, sé que tenía una actividad previa y se hizo el espacio para podernos acompañar el día de hoy. Es maestra en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde obtuvo el grado con mención honorífica. Es licenciada en Trabajo Social por la ENS y licenciada en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Cuenta con 17 años de labor dentro de la UNAM. Desde el 2010 se desempeña como jefa del Departamento de Formación Didáctica en uso de TIC de la Coordinación de Tecnologías para la Educación de la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación. Además, es profesora de asignatura en la ENS desde hace 10 años. Es experta en el diseño, ejecución y evaluación de programas y proyectos de formación docente en el uso de la TIC, así como en la formación de formadores para modalidad B-Learning, ¿sí? Ha participado en la organización general de eventos de trascendencia académica para la universidad, como el Encuentro EducaTIC, desde 2015 a la fecha, y el Encuentro Universitario de Mejores Prácticas de Uso de TIC en la Educación, entre otros. Ha realizado proyectos para instituciones externas como el IMSS, el Instituto Mexicano de Petróleo, Central Campesina Cardenista, en colaboración con diferentes instancias en España. Su capacitación es constante, ya que ha obtenido el título del curso experto en tecnologías móviles y aplicadas a la educación por la Universidad de La Rioja, el diplomado en objetos de aprendizaje de CUDI, y así podemos continuar. Bienvenida. Gracias. Pues bueno, muchísimas gracias, primero que nada, por la invitación a la licenciada Nora, a la licenciada Diana. Y pues muchísimas gracias a ustedes por estar aquí, por esperarse hasta este momento. Y bueno, les vengo a hablar de un tema que es, digamos, novedoso entre los trabajadores sociales, ¿no? Las TIC en la práctica cotidiana del trabajador social. Y para eso quiero comenzar con un videíto. Si me pueden poner el video. Jo, du, Ansgar? Ja, der er jeg. Ja, så bra, ok. Ja, hei du. Hei du. Ja. Jo, du, Ansgar? Ja, der er jeg. Ja, så bra, ok. Ja, hei du. Hei du. Ja. Ja, hva gjelder det? Ja, det er denne her. Ja, vil du sitte? Takk. Ja. Jaha. Ja, så jeg har ikke fått gjort noen ting hele formiddag, ja. Nei, jeg beklager at det tar tid. Altså, skjønner vi holder på å legge om til et helt nytt system, og da skal alle ha hjelp på en gang. Ja. Så du kommer ikke inn i den, eller? Nei, den bare ligger der. Ok, har du forsøkt å åpne den? Ja, åpne den, altså hvis det hadde vært så enkelt, så hadde jeg jo ikke tilkalt helpdesk, hadde jeg vel? Nei, det er sant. Nei. Vil du ha en kopp av en vann? Nei, da, det skal være fort gjort, dette. Ja. Skal vi se. Du bare gjør der. Sånn. Ja. Da er du i gang. Ja, altså så langt kom jeg også. Ok. Ikke sant? Men så stoppet det opp, og så var jeg redd for at noe av teksten skulle forsvinne, så jeg turte ikke å gå videre. Åja, ok. Nei, men du skjønner at inni her så ligger det kanskje flere hundre sider med lagret tekst. Så for å komme videre så tar du tak i et ark på den måten her.
Og så liksom blar du over på neste side sånn. Da fortsetter teksten der. Jeg blar, altså. Du blar, ja. Men når jeg skal tilbake, da? Ja, da bare blar du tilbake igjen. Tar tak der. Og så liksom. Der. Så er du tilbake til den teksten du hadde i stad. Ikke noe Ok, så den slutter der, og så fortsetter den der, ja. Ok, men når jeg skal avslutte for dagen, hva gjør jeg da? Da bare slår du sammen permene Ja? på den måten der. Sånn. Da lukket der, ligger alt lagret inni der. Altså, jeg risikerer ikke å miste noe av teksten her nå, Nei, altså. alt ligger lagret inni her nå. Da må du i tilfelle sette fyr på hele greia. Det er kanskje lite sannsynlig. Så. Ja, ok. Nei, men for det er noe med det at ikke sant, når du har holdt på med skriftruller, Ja. så tar det litt grann tid å konvertere til å bla i en bøk. Ja. Ja, det er godt det. Ja, men du, en til før du går. Jeg bare gå gjennom en gang til. Altså, jeg åpner Ja. sånn, Ja, riktig. og så, hva du kalte det? Blar. Jeg blar, Ja, blar videre. blar frem og tilbake. Ja. Teksten her ligger der hele tiden. Ja. Og når jeg er ferdig, så bare lukker jeg den. Oi. Flott. Fint det. Kjempefint. Ja, flott det. Ja, men du, vent, ikke sant? Nå er det sånn det er, nå får jeg ikke åpnet den. Nå får jeg ikke åpnet den. Det er fra feil side. Du må åpne fra andre siden. Så det er ikke likegyldig det, Du altså? må åpne fra den siden der. Sånn. Der. Der er den åpen. Ja vel. Har du Ok. lest manualen, eller? Manualen? Jeg skal følge med som manual og så brukerveiledning. Det er sikkert den der. Der, vet du. Å ja, I den, der ja. står alt sammen. Ja, men ikke sant, der har du samme problemet. Får den ikke opp. Ok, det skulle vi kanskje ha tenkt på. Oh, me falta un pedacito, pero bueno. Para pasar con esta, ¿verdad? Es así. Ok. Bueno, ya vimos el videíto. ¿Quiénes se sintieron identificados con esto? De pronto cuando en su institución o en su trabajo o en la escuela, pues les dijeron que pues hay que usar ahora la computadora, ¿no? Y luego que había un manualito y así como que, híjole, ¿qué dice el manual? Porque está en otro idioma que no entiendo, ¿no? Entonces, bueno, este videíto pues nos dice que siempre ha habido tecnologías, ¿no? Y que ahora se les llama nuevas tecnologías. Aunque bueno, esto de nuevas ya también se le ha quitado desde hace como 10 años, porque pues en realidad ya no son tan nuevas, ¿no? ¿Quién ahorita trae un teléfono celular? Bueno, al revés. ¿Quién no trae un teléfono celular? O sea, todos traemos ahorita un teléfono. Y de estos teléfonos, ¿cuáles son smartphone? Todos también. Wow, o sea, ya transitamos entonces del teléfono celular al smartphone, ¿no? ¿Y qué tan fácil o tan difícil fue utilizarlo? Alguien que me... Por allá. Bueno, difícil en un principio, luego se va volviendo fácil y luego cada vez vas descubriendo que tiene más funciones de las que tú pensabas que tenía originalmente. Entonces, siempre le descubres más aplicaciones a tus teléfonos. Ok, ¿alguien más? ¿Alguna otra experiencia de este lado? ¿No? Anímense, anímense. Ya tienen todo el día juntos, ya se conocen. ¿Qué tan fácil o tan difícil te fue utilizar el smartphone? Pues al principio yo creo que Gracias. pues en lo que se va adaptando uno, yo creo que era como lo más difícil y sin embargo ya conforme le vas agarrando la onda, pues ya las nuevas aplicaciones y todo, pues ya es más fácil de manejar. Nada más yo creo que pues no sé, en lo que te acostumbras al sistema operativo. Ok, ya van saliendo términos un poco más técnicos, ¿no? Sistema operativo, aplicaciones. ¿Quién de todos los que están aquí no tiene Facebook en su celular? 1, 2, 3, 4, 5 y bueno, 6. No tengo porque no tengo. Ah, sí tiene, pero no lo usa, ¿no? O sea que entonces 5 personas aproximadamente de las 100 que estamos aquí, 80 y tantas, utilizamos Facebook, ¿no? Y más o menos, ¿qué será? Unos 2 o 3 años que utilizan el Facebook. O 6, 7, 10, etcétera. Bueno, entonces ya también estamos
reconociendo que sí utilizamos alguna tecnología nueva, con algunas aplicaciones, etcétera, ¿no? ¿Por qué es importante esto de utilizar tecnologías hoy en día? ¿No? Obviamente porque están en el ámbito cotidiano. Ahora para todo nos piden un correo electrónico, ¿no? O nos piden o nos piden realizar algunas cosas digitales, como por ejemplo los pagos, etcétera. Pero en el ámbito profesional y sobre todo en el trabajo social, ¿cómo lo venimos incorporando? El hecho de que estén estas tecnologías dentro del ámbito profesional, pues nos obligan a tener que actualizarnos, ¿no? Gracias a esto hay este tipo de eventos donde pues sí hablamos de toda la parte disciplinar, pero ¿qué pasa con toda esta parte procedimental, ¿no? Decían hace ratito la maestra que algunos venían de, o si me equivoco me dicen, de instituciones de salud, ¿sí? Y bueno, ya se empieza a utilizar o se utiliza muchísimo lo que se le llama el expediente digital, ¿no? ¿Y qué pasa con nosotros como trabajadores sociales? ¿Cómo intervenimos? ¿Cómo trabajamos con este tipo de herramientas? No sé si han escuchado este término de cloud computing o cómputo en la nube. ¿Sí? ¿Qué hemos escuchado? ¿Qué es un almacenamiento? Un almacenamiento masivo para almacenar. Bueno, ok. Es más fácil que todo el equipo tenga la información al alcance. ¿Qué es más fácil? Así es. Esto del cómputo en la nube no quiere decir que cada uno tiene su nubecita arriba y va caminando y tiene su nube y todo. No. Sino que tiene que ver con que hay grandes lugares donde se almacena la información o lo que se le llama servidores y nosotros como usuarios podemos acceder a esa información. Hoy en día, como ya lo comprobamos aquí, casi todo el mundo tiene un smartphone y desde ahí puede acceder a diferentes tipos de informaciones, ¿no? Como por ejemplo, decían el Facebook. No sé si alguien tiene por ahí Dropbox, no saben si esto qué es como si tuvieran un disco duro de sus computadoras, etcétera, ¿no? Y podemos acceder desde cualquier punto donde tengamos internet. Esto nos facilita muchísimo la vida. ¿Por qué? Porque si tenemos desde nuestro smartphone, tableta o computadora la información, pues entonces será muchísimo más fácil que podamos acceder a ella o trabajar de manera colaborativa. En esta otra nubecita, que me gusta muchísimo, porque ahí nos ilustra que podemos trabajar con esto de cómputo en la nube, con cualquier tipo de archivo, con cualquier tipo de información, desde cualquier lugar, con el pequeño detalle que tengamos red. Bueno, antes que la red, la energía eléctrica, ¿no? Que como comentaba también hace un ratito la maestra, que nos hablaba sobre la ética profesional, y ahorita también voy a retomar un poquito lo que ya nos mencionaba, pues bueno, generalmente las comunidades donde nosotros vamos, pues difícilmente a veces hay electricidad y mucho menos pensar en red. Sin embargo, afortunadamente, gracias a la tecnología y gracias a este tipo de herramientas, pues hoy en día podemos trabajar con ese tipo de comunidades. ¿Qué es esto de los servicios del cómputo en la nube? Bueno, como les decía, con estos servicios, pues nosotros podemos accesar a la información y podemos trabajar con ella desde cualquier dispositivo que tengamos disponible con una conexión a red. Por ejemplo, un smartphone, una tableta, una computadora de escritorio, una laptop, un servidor, etc. ¿Y esto cómo nos facilita la vida en nuestro trabajo profesional? ¿Algunos de ustedes en la institución donde labora trabajan con este tipo de herramientas? ¿De manera colaborativa? A ver, platíquenos alguien una experiencia. Por ejemplo, nosotros estamos Más fuerte. preparando un taller, ¿no? Se tiene que preparar en diversas áreas de la misma institución. Entonces cada quien hace su parte
la subes en Dropbox o en Droppaper, creo que se llama, y de ahí todas revisamos y se hace un documento. O ya es más fácil llegar a una reunión y no tardarte tanto porque ya leíste de lo que se va a tratar, ya nada más llevas tus comentarios. Por ejemplo, ¿no? ¿Se acuerdan antes cuando empezamos a utilizar las computadoras que pues teníamos que trabajar un archivo entre varios y bueno, yo hago mi parte, te comparto el archivo y entonces esa ya es la versión de Eli y luego llega la versión de Juanita y luego la versión de Pancho y entonces alguien la tiene que juntar y ya después quién sabe cuál fue la versión buena porque ya se perdió y hay que volverla a revisar. ¿Sí se acuerdan de eso? ¿Les tocó? Bueno, pues ahora con este tipo de herramientas podemos eficientar muchísimo el trabajo. ¿Por qué? Hay una herramienta en particular que se llama Google Drive. ¿Todos conocen Google? Sí. ¿Han escuchado hablar de Google? Sí. Bueno, Google tiene esta suite donde nosotros con un correo electrónico podemos acceder a esto que se llama Google Drive, generar un documento, ya sea hoja de cálculo, un procesador de texto, una presentación electrónica, darle acceso a nuestros compañeros y generarla de manera colaborativa. Y todos tenemos acceso al mismo documento, lo podemos editar en tiempo real y de esta manera podemos generar un documento en muy poco tiempo, podemos revisar incluso el historial de revisiones, que así se llama, y ver quién está editando qué, a qué hora. Y si queremos todavía más detalle, podemos revisar incluso desde dónde y desde qué IP lo está haciendo, ¿no? Entonces, eso para el trabajo, obviamente el ejercicio del trabajador social, pues imagínense todo lo que podemos hacer de manera muy eficiente. Hay otra herramienta, ahí mismo en Google Drive, que se llama formularios o cuestionarios de Google. Nosotros hacemos muchos cuestionarios, ¿no? Por eso de que tenemos que estar preguntando de pronto las generalidades de una familia, de una persona, etcétera. ¿Cómo le veníamos haciendo o cómo le hacemos de pronto, ¿no? Con papel, pues vamos ahí escribiendo, poniendo todas las cosas y luego hay que pasarlas a un sistema o a una base de datos para que nos arroje toda la información y después tenemos que procesar los datos, los resultados, etcétera. Bueno, con esta herramienta podemos contestarlo y en tiempo real nos está dando resultados y podríamos tener en una pantalla todo lo que se está capturando y en la otra los resultados y ver cómo está cambiando, ¿no? Entonces, como ven el potencial para poder desarrollar nuestro trabajo y eficientarlo, pues es muy bueno. Esto les estoy hablando sobre todo cuando hacemos labores de oficina y administrativas, ¿no? Hay quien me podrá decir, bueno, pues está padrísimo, pero ¿y cuando vayamos a comunidad, qué hacemos? ¿No? Bueno, ¿qué hacemos cuando vamos a comunidad? Afortunadamente, hoy tenemos el uso de estos aparatitos que todos ya tenemos. Ya me dijeron que todos tenemos, ¿no? Y que, bueno, podemos trabajar en red de pronto con nuestros datos que nos ofrece alguna compañía telefónica. Y en caso de que no tengamos datos, porque también como por ejemplo nos comentaba la maestra, bueno, ahí en mi escuela pues estamos en un triángulo de las Bermudas, ¿no? Donde no llega nada, hay herramientas que se llaman herramientas offline, es decir, que no necesitamos tener una conexión de red para poder trabajar, podemos trabajar, almacenar la información y cuando tenemos una conexión automáticamente se va a la nube. Y entonces desde ahí podemos nosotros editar, trabajar, etcétera. E incluso tenemos muchas otras herramientas como por ejemplo para sacar o para tomar fotografías o estas redes como Instagram. ¿Alguien conoce Instagram? ¿Sí? De hecho yo vi por ahí que muchos estaban tomando fotos, ¿no? Ojalá las suban a Instagram, ojalá las suban a una red social como Facebook, ya de perdida ya que todos tenemos, a Twitter por ejemplo. ¿O qué estamos haciendo con esa información? Bueno, ya les hablé un poquito de esto del cloud computing o cómputo en la nube y que esto va muy de la mano con algo que se llama Web 2.0. ¿Alguien ha escuchado este término? ¿No?
que bueno, ya es también de algunos años, ya hay quien dice que ya estamos incluso en la web 4.0, 5.0, y estamos a punto de migrar a la 6.0, etcétera. Pero bueno, esto de la web 2.0 se trata de compartir información, de producir y compartir información. Generalmente, o bueno, nosotros cuando empezó todo esto de la web, éramos o se consideraba consumidores de información, ¿no? Nosotros entrábamos, no existía Google, sino existían otro tipo de buscadores electrónicos como Yahoo. ¿Alguien reconoce Yahoo? Ahí entrabas, buscabas cierta información y solamente nosotros leíamos y la apropiábamos, ¿no? Sin embargo, cuando llega este tipo de web o de tecnología, nosotros ya podemos compartir información. ¿Alguien ha escuchado hablar de los blogs? ¿Alguien tiene un blog? ¿Alguien de los que estamos aquí? ¿Tú tienes un blog? Ya no, pero lo tuviste. ¿Y sobre qué hablabas en tu blog? De trabajo social. Bueno, ahí tienen un referente de trabajo social. Un blog. Esto de los blogs era como un diario donde nosotros podíamos ir compartiendo la información de lo que estaba sucediendo sobre una temática en particular. De hecho, esto de los blogs nace cuando fue la Guerra del Golfo y un soldado dijo, voy a empezar a escribir todo lo que está pasando ahí, se empieza a masificar y como tecnología se empieza a ser popular y entonces ya cualquiera podía tener un blog. Esto de los blogs ya quedó en desuso, afortunadamente, porque era muy difícil mantenerlos, ¿no? Y de pronto la gente decía, yo voy a crear un blog sobre comida y voy a estar escribiendo ahí, etcétera. Pero ese es un gran ejemplo de lo que es esta corriente o este momento de la web 2.0, donde los usuarios nos volvemos productores de información. Y también surgió un término que se le llama inteligencia colectiva. ¿Qué es esto de la inteligencia colectiva? Esto de la inteligencia colectiva quiere decir que todos podemos aprender de todos y todos podemos compartir la información. Cuando nace este término, se dice que todo lo que ya existe en la web deja de ser tuyo y se convierte en la colectividad. Y cualquiera puede utilizarlo, reutilizarlo, manipularlo, siempre y cuando sea de manera ética. Que bueno, ya nos dieron toda una cátedra de lo que es la parte ética, ¿no? Y aquí entra un factor muy importante del trabajador social. ¿Qué estamos haciendo como trabajadores sociales ante la irrupción de estas tecnologías? ¿Cómo las estamos abordando? ¿Solamente las estamos abordando como consumidores, como usuarios, o realmente nos vemos como factores de cambio o factores de intervención en esto de las tecnologías? Esto me lleva a hablar de redes sociales, no de redes sociales como nosotros las conocemos, ¿no? Sino de redes sociales a partir del uso de tecnologías. Estas son algunas de las más comunes. Facebook, que ya me dijeron que casi todos tenemos. Google+, que no sé si alguien la ha escuchado, que es como un Facebook, pero en Google. YouTube, seguramente alguno de ustedes ha visto un video de YouTube en algún momento. Bueno, lo acabamos de ver, ¿no? O alguien tiene su canal de YouTube, ¿no? A la Junta tiene su canal de YouTube. Ahí está todo. Y seguramente han escuchado hablar de los famosos YouTubers, ¿sí? A lo mejor quienes tenemos hijos pequeños, de pronto estamos escuchando que es que ya vi a Yuya, ¿no? Es que ya vi a los polinesios, son los que me acuerdo de mis hijos. Blogger, que bueno, decíamos que son blogs, y Twitter, que son también algunas de las más mencionadas, ¿no? Hoy en día los chicos están utilizando otra que se llama Snapchat, no sé si alguien la ha escuchado,
o alguien tenga esté en Snapchat, ¿no? Ahí con sus momentos y todo. Instagram, que es otra para publicar fotografías, etcétera. Foursquare, que es, por ejemplo, para ubicar en dónde estamos y además para decir a los demás, estoy en el centro de capacitación de la Junta, ¿no? Y está maravilloso, y hay esto, y hay lo otro, etcétera. Entonces, hay redes sociales para todos. Hay una que se llama Hello Food, que es para recetas de cocina también, ¿no? Bueno, pueden encontrar lo que quieran en la red. Y esto de las redes sociales dice, o tiene una teoría, hace algunos años, hace más o menos como 7 años, se decía que era la teoría de los 6 grados de separación. Esto es que todos estamos conectados, todos, a través de 6 personas. Hoy en día se ha reducido y se dice que son 4 grados de separación. No sé si de pronto les ha pasado que en Facebook, en Twitter, en la red en la que ustedes están, de pronto les sale, mira, este fulanito, fulanita quiere ser tu amigo y resulta que ustedes lo conocieron en algún lugar, en algún momento. Dicen, y resulta que es amigo del primo, no sé qué. No sé si les ha pasado. ¿Sí? Bueno, a eso se refiere. Este de los 4 grados de separación. Y nuevamente, ¿qué estamos haciendo los trabajadores sociales cuando incursionamos a este tipo de redes? Solamente somos usuarios, solamente somos productores de información cuando estamos publicando fotos, cuando estamos publicando posts, cuando estamos publicando o etiquetando a otras personas. ¿Qué tipo de información es la que estamos subiendo? ¿Somos conscientes de la seguridad que tienen estas redes? ¿Somos conscientes de la información que estamos cediendo? ¿Alguno de ustedes de casualidad ha leído los términos de privacidad de alguna de sus redes? Pero se pueden hacer grandotas. ¿No? Bueno, cuando tengan algún espacio, algún tiempo, les invito a que lean por lo menos de una de sus redes. ¿Qué son? Toda esta parte de privacidad y qué es lo que ustedes están cediendo. No sé si de pronto en Facebook, ya que es la herramienta que casi todos conocemos, han visto que algunos de sus amigos ponen ahí, Facebook está cediendo la información y entonces yo declaro a través de este mensaje o este post que esta información es privada. ¿Sí lo han visto? Y ustedes lo copian y dicen, ya, estoy protegido. No sirve. Eso no sirve. Porque en el momento en el que ustedes le dijeron a Facebook, sí te autorizo, sí la autorizaron. Punto que se acabó, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa? Más allá, bueno, ya nos preocupamos un poquito por la información que tenemos, ¿no? Así como que, híjole, ya subí algunas cosas y luego ¿cómo las bajo? Pues ya no se puede. Sí se puede. Pero ¿qué pasa cuando nosotros estamos atendiendo o trabajando con otras personas que de pronto están en alguna situación a través de estas redes sociales? O no sé si a ustedes les ha tocado casos que ahora ya son muy comunes, sobre todo con los chicos que son un poco más, no quiero decir inconscientes, sino un poco más descuidados en cuanto a esto de la seguridad y en cuanto a esto del cyberbullying. No sé si alguno de ustedes ha tenido de pronto un caso de suplantación de identidad o que de pronto alguien publique una foto y la foto se disemine por todos lados. Y ahí, ¿cuál es el rol del trabajador social? ¿Qué cosas entran en juego? Desde la ética, como decía la maestra, ¿no? Desde nuestra propia conciencia de decir, bueno, ¿qué estoy haciendo yo al respecto? Etcétera, ¿no? Que sí, son súper útiles estas redes, pero como todo, si son bien utilizadas, pues podemos hacer muchísimas cosas, ¿no? Les
decía hace rato y se los repito, yo vi hace rato mucha gente tomando fotos. ¿Qué van a hacer con esas fotos? ¿Las van a guardar? ¿Las van a publicar? ¿Por qué no? ¿Las van a compartir en sus redes sociales? ¿A quién tienen en sus redes sociales? ¿Con qué objetivo tienen esas redes sociales? Etcétera. Bueno, esto de las herramientas web, yo me fui hasta acá, hasta las herramientas web 2.0. Bueno, me salto ahora a la web 3.0, que les decía hace rato que bueno, hay quien ahora habla de que estamos en la web 3.0, 4.0, etcétera, donde una de las principales características es la vinculación de información y aplicaciones. Y esto me lleva otra vez a esto de las redes sociales y a todo esto de la información. Todos ustedes tienen smartphone, tienen sus Facebook, y decía por allá, recuérdame cómo te llamas. Araceli. Bueno, ahora ya le vamos encontrando más cosas, más aplicaciones, más uso, etcétera, ¿no? Hoy en día, a través de estas tecnologías, casi todas nuestras aplicaciones pueden estar vinculadas a través de un solo correo electrónico, por lo cual también tenemos que tener como mucho cuidado con esta parte de la seguridad y de las contraseñas. Bueno, ya les hablé de la computación en la nube, que es tener todo disponible siempre y cuando tengamos red. Esto de la ubicuidad de la web se refiere a que ustedes pueden estar como en diferentes espacios en un mismo tiempo. Por ejemplo, ya todos dijeron que tienen redes sociales y algunos están escribiendo en este momento, ¿no? Algunos puede ser que estén mandando tweets, algunos estén posteando en Facebook, algunos estén posteando en Snapchat, en Instagram, etcétera. Y en ese sentido, pero están físicamente aquí, pero virtualmente están en todos estos espacios, ¿no? Y bueno, esto ya de mayor ancho de banda tiene que ver con cuestiones muchísimo más técnicas. No sé si antes les pasaba cuando de pronto estaban viendo un video y de repente se quedaba, bueno, más atrás, como dice acá el compañero, a veces no me tocó, pero era de que había que desconectar el teléfono, ¿no? Y a ver quién estaba hablando por teléfono para que yo me pudiera conectar a la red, ¿no? Y se escuchaba el ruido, y espérame porque deja que cuelguen. No, así me tocó. Y ahora, o bueno, ya después el video, ¿no? Que poníamos un video y se quedaba ahí cargando. O había que cargarlo, por ejemplo, para una conferencia, pues había que cargarlo antes para que ahí estuviera y no cuando fuera la conferencia se quedara así como pasmado, etcétera, ¿no? Y ahora, con esto de la web 3.0 nos permite tener un ancho de banda muchísimo más amplio para poder tener la información disponible en cualquier momento, para poder ver los videos de una forma fluida, que es la manera en la que ahora se comunican los chicos, ¿no? Sobre todo más con videos. Los chicos millennials, me imagino que se han escuchado ese término, ¿no? De los millennials, que ahora pues son muchísimo más gráficos y muchísimo más auditivos. Estas son otras herramientas de la web 3.0. Como ven, ahí vuelve a aparecer Google Drive, YouTube, Facebook, Twitter, Dropbox, iCloud, Office, Evernote, Penultimate, Stitch, Show.me, iTeacherBook, etcétera. Que todo esto necesita red para poder funcionar, que esa es una de las características. Bueno, ahora, afortunadamente, algunas de estas herramientas se pueden trabajar, como les decía, sin necesidad de red, y cuando nos conectamos, toda la información se va. Aquí se me ocurrieron algunos casos de uso profesional del trabajador social, pero que seguramente ustedes van a tener muchísimos más, lo cual está muy, muy padre. Por ejemplo, el almacenamiento en diversos espacios de forma gratuita o de pago. Ya les hablaba hace un rato de lo que es el cómputo en la nube y cómo podemos eficientar nuestro trabajo, y que afortunadamente ya no cuesta tan caro, o en algunos casos es gratuito. Ajá. Claro, con todo lo que implica ser gratuito.
porque pues a veces pareciera que el ser gratuito es que, pues todo es maravilloso y a veces pues no. Pero existen algunas herramientas. Por ejemplo, Google Drive nos ofrece 20 gigas gratuitos, Dropbox nos ofrece 15 gigas, Microsoft Office nos ofrece 50 gigas gratis, por ejemplo, donde ustedes pueden trabajar. Y cuando hablo de gigas, hablo de cantidad de información, no como el libro que veíamos en el video, sino de miles de libros, miles de fotografías, ¿no? Donde podemos ahí almacenarlo sin que nos cueste. Y si ya queremos pagar, pues también hay sistemas de pago que también son muy, muy económicos, que van desde 17 pesos al mes hasta 1,000 o 2,000 pesos, dependiendo de la cantidad que queramos utilizar. Trabajo colaborativo. En el trabajo colaborativo, por ejemplo, comunicación con colegas de otros países. ¿Quiénes de ustedes que tienen su smartphone o que están en redes sociales comparten información con colegas de otros países o de otros estados? Bueno, ya tenemos por ahí algunos ejemplos, pero que con estas herramientas afortunadamente se puede potencializar el asunto. Hay herramientas como por ejemplo Skype, que es una de las más famosas, que es para hacer videoconferencia y que la pueden descargar, es gratuita y que nuevamente si requieren más potencia o de pronto más cosas, hay que pagar, pero que los costos son mínimos, ¿no? Por ejemplo, para eso nos puede servir. Eficientar las actividades cotidianas a partir de documentos y calendarios compartidos, que era esto que platicábamos hace rato, ¿no? De generar un documento de manera compartida para eficientar el trabajo, elaboración de encuestas con resultados en tiempo real, elaboración de mapas sociales con herramientas basadas en GPS y tiempo real. Casi todos estoy segura que con sus smartphones o Tramways, que es un servicio para poder ubicarse en la ciudad, ¿no? O tienen Google Maps, o conocen Google Maps, ¿no? Entonces, bueno, eso nos puede servir muchísimo para antes de ir a una comunidad poder ubicar más allá de dónde se encuentra, qué es todo lo que tenemos alrededor. Y si le agregamos, por ejemplo, algo que hacemos en la Escuela Nacional de Trabajo Social, en las prácticas que estamos empezando a implementar, es vincular los datos del INEGI con los mapas que tenemos de GPS y poder realizar mapas sociales antes de llegar a la comunidad. Y después ubicar si realmente la información que nos están dando en INEGI, comprobar si es lo que está pasando en la comunidad, ¿no? Por ejemplo, acceso a la información a través de diversos dispositivos, como ya lo decíamos, en cualquier lugar y horario, y compartir información. La posibilidad de realimentar la información de forma fácil y accesible. Esto que les decía, que a través de todas estas herramientas de documentos compartidos, pues tenemos la posibilidad de poder editar la información y de poder poner comentarios, de poder incluso de pronto borrar y mejorar la información, siempre y cuando se haga otra vez con uso ético. Y bueno, algunas recomendaciones al trabajar con las tecnologías, que bueno, no todo es maravilloso, y aquí solamente les hablé de un panorama muy, muy general de lo que son las tecnologías y de lo que podríamos hacer con el trabajo social, pues es, por un lado, la seguridad de datos, que era lo que les decía, de que considerar todos los términos y todo lo que estamos autorizando cuando utilizamos cierta herramienta. Tenemos mucho la costumbre de decir sí, ya, va, ya, que se descargue, ¿no? Pero no sabemos qué es lo que estamos cediendo. Entonces hay que tener muchísimo cuidado por nosotros y por todas las personas que de pronto estamos etiquetando o que estamos compartiendo también su información. El hecho de que nosotros tomemos una foto no quiere decir que la imagen de ella, de él, etcétera, esté autorizada para subirla. Que ya depende de eso. Puede autorizar o no autorizar. Si lo tienes configurado. Si no lo tienes configurado, no.
almacenamiento solo en la nube es peligroso. Esto que les decía de que, bueno, tenemos muchos servicios para poder trabajar en la nube, pero pues no siempre tampoco es así como lo más recomendable, porque no sabemos si en este momento se esté llevando un ataque masivo, que ahora ya es muy común, en Dropbox, en Google Drive, en Microsoft, etcétera, y nuestra información, pues ya bien, gracias. No sé si alguno de ustedes se ha visto afectado en algún momento cuando se ha caído Google, o ni en cuenta, ¿no? Bueno, yo que soy Google dependiente, sí. Entonces, cuando se ha caído, así de, ¿a qué horas? ¿No? O WhatsApp. Ah, sí, ¿verdad? WhatsApp, sí, que no me lo quiten, porque entonces, ¿cómo me voy a poder comunicar? Hay muchas otras, como por ejemplo Telegram, y que es de las más seguras, más que WhatsApp. Sincronizar dispositivos para actualizar información. Cuando nosotros trabajamos en la nube o cuando trabajamos en la red, es muy importante que tengamos sincronizados todos nuestros dispositivos, si es que vamos a estar ahí trabajando la información. Por ejemplo, si trabajamos información en nuestra tableta, en nuestro teléfono, en nuestra computadora, etcétera, es muy importante que lo sincronicemos y lo actualicemos, porque si borramos alguna información en un dispositivo, automáticamente se va a borrar en todo o no va a aparecer en los demás. Ay. Y tener también una autenticación robusta. ¿Cuántos de ustedes aquí tienen de contraseña el nombre de su perro? ¿Alguien? ¿No? Bueno, el del gato. Su fecha de nacimiento. ¿Cómo le dicen a su novio, a su esposo o a la novia? ¿No? El nombre del hijo, o así. O la más común, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, porque me pide 8 dígitos, ¿no? Bueno, ya veo que casi, ¿no? Una de las recomendaciones es que cuando vayamos a crear una contraseña, siempre procuremos tener una mayúscula, un número, una letra en minúscula, un carácter especial. Ya sé que es demasiado y así con que, y luego otra contraseña y otra, porque todo el mundo me pide contraseñas. Generalmente no tenemos un solo correo, ¿no? O un solo lugar donde tengamos una contraseña, tenemos hasta 20 o 30 o 40 contraseñas. Una de las recomendaciones es hacer esto, poner, ya como les dije, letras, números, caracteres especiales, etcétera, y al finalizar poner a qué se refiere, si es de correo, si es de Twitter, si es de Telmex, si es de la luz, si es de la escuela, si es de lo que ustedes quieran, ¿no? Pero siempre tener muy bien cuidada toda este tipo de información. Y bueno, vamos con los retos del trabajador social ante la incorporación de las TIC, porque hace rato que ya tuvieron una conferencia, seguramente hablaron de todos los retos que tienen que ver con la disciplina, ¿no? Pero al usar o incorporar las tecnologías, uno de los retos es usar las TIC para resolución de los problemas en las actividades cotidianas. Todos utilizamos redes sociales, pero bueno, ¿qué más hacemos con la tecnología? ¿Qué más hacemos con nuestro teléfono? ¿Qué potencial le podemos sacar a nuestro teléfono? Que no sea que tengamos un Ferrari para ir a 20 kilómetros por hora, por ejemplo, ¿no? Realizar búsquedas, analizar y evaluar información en la red. Somos mucho de googlear, ¿no? Y de pronto pues necesitamos buscar una información y googleamos y nos salen 1000 resultados, pero de esos miles de resultados, ¿cuáles son realmente como los válidos? Les sugiero mucho utilizar Wikipedia. Wikipedia, pese a lo que se piensa, realmente es una de las enciclopedias en la web que está muy documentada y que está valorada, incluso realizada por muchos docentes de la UNAM, por ejemplo, ¿no? Que ahí nosotros de pronto tenemos algo que se llama Editatón y editamos la Wikipedia.
Entonces, realmente es una herramienta muy, muy útil. Ser capaces de solucionar problemas y tomar decisiones en cuanto a qué herramienta tecnológica utilizar de acuerdo a la actividad que se va a realizar, ¿no? O sea, no vamos a utilizar una red social si de pronto queremos enriquecer algún documento, ¿no? Ser creativos y hábiles en el uso de herramientas de TIC de productividad, sobre todo porque realizamos mucho trabajo también de escritorio y administrativo. Convertirse en comunicadores, colaboradores, publicadores y productores de conocimiento que atiendan a una ética profesional. Algunos de ustedes ya decían que tenían un blog, pero ¿qué pasa con esas comunidades virtuales de pronto de trabajadores sociales que no hay? Porque de pronto los trabajadores sociales somos como muy recios a utilizar este tipo de herramientas, pero yo estoy segura que si de pronto tenemos esta cultura por allá, Araceli comentaba que ella sí se comunica de pronto con colegas de otros países para fomentar estas redes de colaboración, ¿no? O de otros estados, decían por acá. Ser ciudadanos informados, responsables y dispuestos a contribuir a la sociedad y fomentar la cultura de la ciudadanía digital. No sé si también han escuchado este término de ciudadanía digital, ¿no? Bueno, los invito a que busquemos información o después si en algún otro momento hay oportunidad de hablar de lo que es ciudadanía digital, de todo lo que pasa cuando nos convertimos en ciudadanos digitales. Todos ustedes que dijeron que están en Facebook son ciudadanos digitales y como tal tienen obligaciones y tienen responsabilidades desde la ética. Y bueno, como profesionales del trabajo social, otra vez, ¿qué estamos haciendo para atender estas nuevas formas de comunicación, estas nuevas formas de interacción entre nuestros amigos, entre la gente? ¿Cómo nos estamos comunicando ahora? ¿Qué nuevos retos vienen para nosotros? Que más allá de quedarnos en lo tradicional del trabajo social, que es un poco estar en los hospitales, que es estar en las escuelas, etcétera. ¿Qué pasa con los chicos que hoy en día, millennials, están dentro de toda esta cultura de ciudadanía digital y qué estamos haciendo nosotros como trabajadores sociales? Y bueno, conclusiones, la tecnología como herramienta apoya a las actividades cotidianas y como veíamos en el video, las tecnologías siempre han existido y siempre van a ser nuevas, siempre y cuando pues no las sepamos utilizar o no haya algo diferente, ¿no? Un lápiz es una tecnología, un pizarrón es una tecnología, pero bueno, hoy en día nos toca vivir con otras tecnologías que tienen que ver más con esta parte de comunicación y que en realidad lo más importante es la manera en la que las estamos utilizando y nos estamos comunicando con ellas. Sigo insistiendo en el uso ético de las herramientas, realmente es un problema bastante grave, ya no lo decía la maestra, no solo en cuanto a la profesión, sino en general, ¿no? Y que ahora con el uso de las herramientas, pues pareciera que es más fácil el poder viralizar ciertas cosas y esta parte ética del trabajador social donde queda. Es necesario mayor apoyo para que el profesional integre las TIC en sus actividades cotidianas mediante la capacitación oportuna, ¿no? Igual como veíamos en el video, pues de pronto nos dicen, pues ahí te va este nuevo sistema y vas a utilizar el expediente electrónico, pero nadie nos dice ni cómo, ni por qué, ni nada. Y resulta que yo estudié trabajo social precisamente para no meterme con las máquinas y ahora tengo que utilizar las máquinas, ¿no? Pero bueno, es también parte de el desaprender para aprender. Y pues ya, no sé si... Muchas gracias. Sé que es muy breve el tiempo y no nos da oportunidad y más en este tema, pero bueno, voy a aprovechar y me voy a adelantar un poquito, pero la Junta estará buscando su apoyo, maestra, para que podamos tener talleres en específico claro que de sí. cómo bajar toda esa información ya de manera muy específica en el trabajo social. Entonces les haremos llegar la programación una vez que agendemos con la maestra para que ustedes sepan que vamos a abrir estos espacios y podamos ya llevarlo a la
la práctica. Ahorita fue como la semillita, fue decirles que vamos a tener esta oportunidad. Pero si alguien tuviera alguna pregunta en este momento. Adelante, por favor. ¿Cuál es la diferencia de Wikipedia y Google Academic? La Wikipedia es una enciclopedia digital donde, bueno, ahí puedes encontrar temáticas muy específicas. Google Academic es un buscador. Entonces, en Google Academic están clasificados todos los textos o todos los documentos, páginas web que tengan que ver con una temática particular, pero que además están avaladas por alguna institución educativa. Entonces, es la diferencia. ¿Los cuales más confiables? ¿Los dos? ¿Los dos? Los dos son más confiables. Lo importante es lo que tú busques para el fin que tú quieras, pero confiables los dos. ¿Alguien más? Hola, buenas tardes. Hola. Yo vengo de una fundación, se llama Luis Pasteur, y mi pregunta va dirigida a si hay como algún medio, algún lugar a donde nos podamos dirigir, porque hablando, por ejemplo, de expedientes digitales, es algo que en la fundación desde hace 3 años se quiere hacer, pero es caro también, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de las IAP o las posibilidades, ahí nos vemos un poco limitadas, y ya se hizo de manejar de recepción a consultorios, ya llega información, de consultorios a captura, ya nos evita un poco, pero andamos en las comunidades y ahí se eleva el costo, ¿no? Para poder acercar este tipo de tecnologías y evitar el uso de expedientes. ¿Hay como algún sitio recomendado, algún lugar, algún grupo de TICs voluntarios, personas de TI que nos quieran apoyar? Mira, no conozco en este momento, pero si me mandas un tweet o un correo, podría investigar y vemos, ¿no? Ahí en la escuela, de hecho, yo creo que están haciendo algo al respecto. Gracias. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? Si no hubiera más, ¿sí? Por ejemplo, en el ámbito educativo y en relación a la ponencia anterior de ética, en las escuelas hemos tenido muchos, no todo, o sea, la tecnología es maravillosa, nos acerca, nos nutre, pero también se está convirtiendo en una herramienta para lastimar y vulnerar al otro. Nosotros hemos tenido varios casos de acoso entre los alumnos, que incluso han rebasado las cuestiones que pudiesen solucionarse al interior del Instituto Politécnico Nacional a través de nuestro abogado general, sino que ya han trascendido. Entonces sí es importante manejar o tener cuidado con el uso de esta tecnología. Sí, y bueno, ahí es un gran campo para el trabajo social porque es algo que no está explotado desde el trabajo social, ¿no? ¿Qué pasa con esas relaciones sociales que si bien se dan en físico, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando ya están en la red, ¿no? Yo les decía mucho a mis alumnos, bueno, ustedes cuando conocen a alguien, inmediatamente no le dicen, vente, vamos a mi casa y te voy a enseñar mi recámara y te voy a enseñar esto. No, ¿verdad? Sin embargo, en la red sí lo hacemos. Si alguien de pronto nos llega una notificación de alguien y nos dice, quiero ser tu amigo, ni siquiera nos preocupamos de pronto por averiguar, hablo de los chicos sobre todo, ¿no? De los que están en los millennials, ¿no? Desde primaria, secundaria, incluso en la universidad, que ni siquiera nos preocupamos por ver el perfil y ver de dónde es, quién es, por quién me estoy conectando, nada, ¿no? Entonces, de pronto esa ubicuidad se pierde. De la parte física, pareciera que cuando estamos en la virtualidad, todo es así como que más oscuro, como que más también libre, ¿no? Y entonces puedo hacer lo que quiera porque finalmente estoy en la virtualidad. Pero cuando me enfrento a lo físico, entonces es otra dimensión, pero que es algo poco explotado por los trabajadores sociales, ¿no? ¿Qué estamos haciendo ahí? Insisto. Pues, bueno, podría yo seguir, pero ya. Pues si no hay más, y en este momento, ¿verdad? Porque vamos a ver sí, muchos vamos talleres, a ver los primeramente talleres. Dios. Así es.
Vamos a entregar un reconocimiento a la maestra María Elizabeth Martínez Sánchez a nombre de la Junta. Gracias. Muchas gracias, maestra. No, Y hombre, esta al es su casa. contrario. Muchísimas gracias y por supuesto que aquí nos veremos en octubre. Ya lo Muchas tenemos. gracias. Pues bueno, Gracias. ya Muchísimas gracias. estamos en nuestro cierre. Les pedimos nada más unos minutos. Vamos a hacer una rifa. Les vamos a pedir, por favor, que aquellas personas que salgan ganadoras pasen al frente. Vamos a agradecer a la Universidad del Valle de México y a Fundación Telefónica Movistar que mandó los regalitos para el día de hoy. Entonces, si mis compañeras quieren ir sacando los nombres, por favor. ¿Quién los va a sacar? Pati. Nadia, ¿quién va a sacar los papelitos? ¿Quién saca los papelitos? Alguien, por favor, que saque papelitos. Josefina Benítez Gaspar. ¿Está Josefina? Pase, por favor, Josefina. María Reina. Si fueran tan amables de quedarse aquí de este lado, por favor. Aquí está María Reina. Dásela. Es Gemila Lara. ¿Sí? ¿Lo dije correcto? ¿Sí? ¿Es Gemila Lara? Ok. Inés Pérez. Sí, está Inés. Muy bien. Norma Alejandra Espinosa. Rápido. Leticia Durán. Nadie. Victoria Galindo. Marisela Ramos. Lorena Aguilar. Socorro Torres. ¿Está Socorro? Sí. De veras han salido puras mujeres ya. Muchachos, ¿sí metieron su nombre? Sí. Elizabeth Calles. A ver si quieres cerrarlo. Gíralo. María Teresa Guadalupe Herrera. Está María. Está María. Araceli Estrada. Anabel Bustos. Amparo Castaño. Luz María González. Por fin, Ernesto Lugo. No me digan que no está, ¿eh? Sí está Ernesto, sí está Ernesto. Teresa Zúñiga. Iván Allende. Ruth García. Mónica Ramírez. María Teresa Valencia. Ya no había aplaudido. Nidia Mimila.
Reina Castañón. Leticia González. María Guadalupe. ¿Qué dice aquí? Carrasco. María Guadalupe Carrasco. María Guadalupe Carrasco. ¿Sí? Ana María Arellano. Marisela Morales. Los audífonos. Normaide González. Azucena Martínez. ¿Azucena está? Sí. Ah, está. Patricia Belén. Nancy Luján. Y el último, Rodrigo Hernández. Si fueran tan amables de acercarse para que les tomen su foto, por favor. Como ven, nuestros patrocinadores mandaron muchos regalitos para ustedes, chicos. Mientras se acomodan para la fotografía, les pedimos de favor que no olviden entregarnos su hoja de evaluación al salir. Para nosotros es muy importante contar con esto para poder programar el coloquio del próximo año. Muchas gracias a todos y que tengan buena tarde.